Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y sazonados con los ingredientes que nos dejó la cuarentena que arrancó hoy hace 5 años en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 25 de marzo. Pocos acontecimientos marcan a una generación y muchísimos menos marcan a generaciones completas alrededor del mundo. La pandemia del coronavirus fue ese acontecimiento. En la noche del viernes 20 de marzo de 2020 vimos al entonces presidente Iván Duque en una locución decir que aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Hoy se cumplen 5 años del primer día de esa cuarentena. Yo fui muy ingenua porque creí que iba a durar en mi casa 15 días y duré ahí 1 año y medio. La cuarentena y la pandemia pusieron a prueba todos los sistemas posibles del país, desde la salud, obviamente, hasta la política y la vida de todos los colombianos. Hoy hablamos de cómo somos después de este evento canónico. Laura Torrado y Camilo Garzón son editores de La Silla Vacía y recopilaron los datos que nos muestran este mapa social. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tati. Muchas gracias a ti por invitarme. Si Huevos hubiera existido hace 5 años, pues un episodio no lo hubiéramos podido grabar en este espacio tan pequeño, ni estar tan cerca, y pues nos hubiera tocado por Zoom, que sería horrible. Y quería arrancar justamente por ese lado, por ese cambio que siento que es muy tangible y es nuestra relación con las pantallas y con la virtualidad. Sí, de hecho el uso de Internet ya venía creciendo en Colombia desde hace 10 años, sobre 2014, pero lo que vimos es que con la pandemia entre 2019 y 2020 se aceleró ese crecimiento. Pasamos del 65% de población conectada al 70% en menos de un año, eso es enorme, y antes crecía 0,5%. En el primer año ya de encierro, que es 2021, pasamos de ese 69% al 73%, o sea, seguimos creciendo y luego nos estabilizamos. Y además estábamos todo el tiempo en TikTok, viendo Instagram, trends, teletrabajando. Claro, y toda nuestra vida social se fue a Internet. Y algo también que nos muestra cómo pasamos el tiempo en casa y es interesante son las búsquedas en Internet. En 2020, sobre todo, veíamos obviamente todo lo relacionado con coronavirus, que estaba en el primer lugar de búsqueda. Yo hacía parte de ese grupo, obviamente. Pero algo interesante también es que en 2020 se dispararon las búsquedas sobre qué significa ACAP, que nos muestra el impacto del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía y las protestas que vinieron ese mismo año, en 2020. Ya en 2021 la tendencia de búsquedas cambia mucho y nos muestra cómo nos adaptamos a esa vida. Viendo en Google le preguntamos mucho más cómo cortarnos el pelo y cómo votar en la Bosquita. Ok, ya era otra situación. Una cosa que automáticamente pasó con el encierro fue este trabajo en casa para una buena cantidad de empleados y de estudiantes. Paralelamente, había desempleo porque mucha gente necesitaba no estar en cuarentena, no estar encerrada para salir a tener un sustento. ¿Hubo alguna recuperación ahí? Sí, con la pandemia mucha gente perdió el trabajo. El índice de desempleo en 2021 llegó al 17%, que es una cifra históricamente alta. Y en eso nos hemos venido recuperando. Desde 2022 Colombia volvió a tener cifras de empleo similares a las que tenía antes de la pandemia. Pero eso obviamente es un consuelo a medias porque antes del COVID esas cifras ya eran problemáticas porque son más altas que las que hay en la región. En Latinoamérica el promedio de desempleo es del 6,1% y en Colombia es del 10%. Otro golpe que vino con la pandemia fue en los índices de pobreza desde el año 2020 porque aumentó la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Eso significa que para sobrevivir una persona tiene menos de 250,000 pesos al mes. Y eso es muy evidente, hubo muchos trapos rojos, que era la forma de decir que necesitaban comida. Sí, y se vio también en un aumento en el costo de la vida. Otro cambio que vimos es que comer se volvió más caro desde la pandemia. Por ejemplo, en 2019 con un mínimo se podía comprar hasta 70 kilos de carne y para 2024 solo alcanza para 60 kilos. Evidentemente estar encerrados con las calles solas y esa sensación de que el mundo se está acabando, pues tuvo impactos enormes en la salud mental, en cómo lidiar este duelo colectivo, esta sensación de pérdida y también en las formas en que pasábamos el tiempo libre pues encerrados. Sí, y de hecho esto se ve en una cifra de medicina legal que nos muestra ese golpe, mientras en 2020 los intentos de suicidio fueron 4,000, en 2021 pasaron a 6,000 y en 2022 fueron 8,000. Solo hasta el año pasado bajaron un poco las cifras.
Ya con más detalles, según el Ministerio de Salud, entre el 13 de abril de 2020 y el de 2021, la línea de atención en salud mental, la 192, atendió 18.000 casos. El 18% fue por ansiedad, el 15% por estrés y el 12% por depresión. Eso dice mucho de que estábamos pasando por ese momento. Claro, pero hay un dato muy curioso y es que se esperaba que con estos daños en la salud mental la gente tomara más trago o se drogara más como para pasar el mal rato. Esto sí pasó en Estados Unidos. Pero en la pandemia en Colombia lo que vemos es que se redujo el consumo de alcohol y el de marihuana. No te creo. Sí, el del trago bajó 38% y el de marihuana 85%. Pero esto tiene unas explicaciones. La del trago puede que seamos consumidores más sociales, o sea, tomamos trago con amigos cuando salimos. Y la de la marihuana, pues primero, no tenías a tu dealer disponible, no podíamos salir. Sí, claro. Segundo, si eres joven y vivías con la familia, pues no ibas a poder fumar en la sala de tu casa. O si no, sería un gran secreto revelado para ellos. Exactamente, eso explica por qué también bajaron estas cifras. Algo que sí trajo la soledad fue el aumento de la adopción de mascotas. Pero entre 2021 y 2022 se disparó la adopción de mascotas, primero de perros y luego de gatos. Obvio, el primer factor de esto pues fue la soledad, pero también está que en Bogotá, por ejemplo, una forma para que las personas pudieran salir de la casa era sacando al perro. Entonces, si uno lo tenía, pues podía salir. Otro dato contraintuitivo de qué hacemos si estamos solos en casa es que no cambió realmente mucho la frecuencia en el sexo. Eso no puede tener alguna explicación. Lo que vimos es que el 60% de las personas dijo a Profamilia, de donde sacamos los datos, que su vida sexual seguía igual y solo para un 21% de los encuestados aumentó. Ese 21%, o sea, tiene que estar mintiendo. Pues puede que no, si uno piensa por ejemplo en las parejas que estaban en su casa y qué más iban a hacer cuando terminaban de verse completas todas las temporadas de Friends. Puede ser, sí. Algo que sí aumentó fue la masturbación femenina, que aumentó en un 26% según Profamilia. Tiene sentido. Con las calles solas, algo que sí pasó fue la disminución de los robos, obvio, porque nadie podía salir. Pero esa sensación de inseguridad, Laura, se mantuvo en el tiempo y permanece 5 años después. Sí, los robos cayeron fuertemente, pasaron de una tasa de 621 robos por 100.000 habitantes a 412 en 2020, pero ya cuando se relajan las medidas de confinamiento a mitad de 2021 y hasta ahora, lo que pasó es que se disparó de nuevo esa tasa. Si comparamos con 2023, que son las últimas cifras del Ministerio de Defensa, subimos de nuevo una tasa de 748 robos por cada 100.000 habitantes. Eso explica que sintamos esa percepción de inseguridad. Claro. Ahora, en pandemia, uno de los lugares más peligrosos realmente fueron las casas y fue para las mujeres. Sí. La violencia doméstica en 2020 en promedio estuvo en 236 casos por 100.000 habitantes. Pudo haber sido mayor, pero no había tanta facilidad para denunciar. Sí. Al final, en general, siento por lo que me están contando que la pandemia fue un momento de pausa, pero volvimos a unos términos estables en términos sociales, económicos. Incluso terminamos 2019 con un paro. Y arrancamos 2021 cuando se relajaron las medidas con otro paro, impulsado también por lo que las cosas ya venían bastante mal y se agravaron. Pero hoy en día lo que muestran los datos es que Colombia ya pasó la página de la pandemia. En gran medida en sus estadísticas sociales, Colombia sigue siendo el país que era antes de la pandemia. Seguimos siendo más o menos igual de desempleados, más o menos igual de pobres. Otras cosas han cambiado, sí, tenemos más mascotas, menos hijos, la comida que pagamos está más cara, la gasolina es más cara, usamos más internet y lo que sin duda es nuevo es que viene una generación que se crió en pandemia, que se educó en pandemia y que tiene hoy en día una pantalla frente a sí todo el tiempo y eso no la perturba. Y tal vez a nosotros sí nos perturba un poquito. Gracias, Camilo. Gracias, Laura, por pasar por acá. Gracias. Gracias, Tati. Esta semana estaremos pendientes de las crisis de medicamentos, de la erradicación de la convocatoria a la consulta popular por parte del gobierno y de la recomposición del equipo económico del presidente. Todo esto y mucho más va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.